En el día de hoy vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Ok? Romanos 8, 9. Romanos 8, 9 es el último versículo de la sección que iniciamos hace como tres clases, que básicamente comenzó en el versículo 5, y que era Pablo enfocándose en demostrar quiénes escuchan el Evangelio de Dios, quiénes reciben la palabra que hay contenida en este mensaje tan glorioso que nosotros llamamos el Evangelio. Ya habíamos comenzado a ver nosotros en el versículo 5 que estas personas, quienes recibían el mensaje del Evangelio, eran personas que no habitan en la carne, no viven conforme a la carne, perdón, sino que viven por el Espíritu, y por eso escuchan la ley del Espíritu. Noten el versículo 5, Romanos 8, versículo 5. ¿Quiénes reciben el mensaje del Evangelio? Los que viven conforme a la carne, no, porque ellos ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, eso sí, porque ponen su mente en las cosas del Espíritu, dice el versículo 5. Y la primera cosa en la que ponen la mente los creyentes es en el Evangelio. El Evangelio transforma las vidas de los creyentes cuando llega a su mente y es bien recibido. ¿Sí? También vimos en el versículo 2, chequen el versículo 2, vimos que este evangelio es una ley. Chequen el versículo 2. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es la que libera. La ley del Espíritu de vida describe muy particularmente el evangelio. ¿Sí? Pero noten, lo está escribiendo como una ley. ¿Qué sucede con las personas que son carnales? De acuerdo al versículo 7, que cuando ellos escuchan la ley de Dios, no la reciben. Chequen el versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, una persona puesta en la carne, con su mente puesta en la carne, no recibe el Evangelio. Pero una persona que tiene la mente puesta en el Espíritu y en las cosas del Espíritu, recibe el Evangelio. Dentro de este contexto, tenemos el último versículo de esta sección, que es el versículo 9. Vamos a leerlo y comenzamos. Chequen el versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Okay? ¿Qué está haciendo Pablo en este versículo? Ok, está haciendo Pablo un puente, básicamente. Puente de la primera cosa que ya vimos, ¿quiénes son los que reciben el Evangelio? Versículo, tenemos versículo 5 hasta el versículo 9, a la siguiente parte de Romanos 8, que no vamos a observar el día de hoy, pero que comienza aquí. Y si ustedes tienen una Biblia, muy probablemente arriba del versículo 9 tengan un subtítulo. ¿Sí? Por ejemplo, en la mía, que es la de las Américas, dice el subtítulo, Viviendo según el Espíritu. ¿Sí? Eso es porque está iniciando una nueva sección en la cual se habla acerca de cómo es que el Espíritu actúa en la vida de un creyente. ¿Sí? Pero este versículo 9 es un puente, se encuentra en ambas secciones, toma y recupera cosas de ambas secciones. Entonces está como preparando Pablo para pasar de esta idea de quiénes reciben el Evangelio a qué sucede con las personas que han recibido el Evangelio. ¿Qué sucede con una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, eso es lo que realiza este versículo, primeramente. Ahora, ¿cómo lo realiza? Básicamente lo que realiza Pablo en este versículo es que aplica las enseñanzas de vivir conforme a la carne o vivir conforme al espíritu y las aplica a una persona. En este caso, a los que lo están escuchando, a los lectores. ¿Sí? Pablo va y lo aplica directamente a quienes están en la iglesia en Roma. Chequen el versículo 9. Dice, sin embargo, ustedes. Ustedes, esa palabra está haciendo referencia a los creyentes en Roma. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hizo Pablo fue, ya les expliqué cómo es que funciona todo ahorita.
Ya les expliqué cuál es la teoría. Ya les dije a ustedes quién es aquella persona que recibe el Evangelio. Pero ahora quiero hablarles directamente a ustedes que se hacen llamar cristianos. Y quiero decirles que afirmo que son cristianos, pero que tienen que tener mucho cuidado. Ese es el mensaje de este versículo. Afirma Pablo la salvación de ciertas personas, los que están aquí en Roma, y lo hace con mucho, mucho cuidado. ¿Okay? Noten por qué. Porque Pablo está haciendo una afirmación bien grande, amigos. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a colocarle de título, la afirmación de salvación. Gracias, Meni. Gracias. De salvación. Lo que está haciendo Pablo, les comentaba, es que está afirmando la salvación de estos creyentes en Roma. Les digo, eso es bien grande. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes si pueden afirmar la salvación de alguien más? ¿Se han preguntado ustedes eso? Porque yo hoy vamos a responder. Pero quiero que noten, Pablo lo está haciendo en este versículo, ¿sí? Pablo está diciendo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Eso es la forma de Pablo de decir ahorita, son salvos. Es una afirmación bien, bien grandota. Y es todavía más grande porque tenemos que tomar en cuenta el contexto. Pablo no conoce a todos los creyentes en esta iglesia. Noten, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 8. Romanos 1:8 nos muestra que Pablo había escuchado hablar acerca de estos creyentes y había escuchado muy buenas cosas, pero no los había conocido, ¿sí? No los había ido a visitar. Romanos 1:8 dice, Romanos 1:8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, todos los que están formando parte de la iglesia en Roma, porque por todo el mundo se habla de su fe. Pablo está diciendo, yo he escuchado de otras personas que se habla de su fe, pero no he tenido la oportunidad de irlos a ver. ¿Sí? Versículo 11, anhelo verlos para impartirles. Está diciendo, quiero ir a verlos. ¿Sí? Pero se muestra en el contexto que Pablo no los había ido a ver todavía. ¿Sí? Chequen el versículo 13. No quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahorita me he visto impedido. ¿Ok? Pablo no los conoce, no ha ido para allá, ha hecho planes, pero todavía no puede, pero ha escuchado buenas cosas. Eso es lo que tenemos hasta ahorita de contexto. También sabemos nosotros, por Romanos 16, perdón, Romanos 16, chequen Romanos 16, que Pablo sí conocía a algunos de los creyentes. Hay algunos que sí había tenido relación con ellos, Pablo. ¿Sí? En Romanos 16, a partir del versículo 3 y hasta el versículo 15, Pablo hace una lista de personas que conocía dentro de la iglesia en Roma. ¿Sí? Chequen el versículo 3. Versículo 3 dice, saluden a Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de ellos? Ellos salen en el libro de los Hechos, acompañando a Pablo en sus viajes. ¿Sí? Priscila y Aquila, al parecer, se habían movido a Roma y tenían una casa ahora en Roma. Y habían formado una iglesia ahí. ¿Sí? Mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo les doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Sí? Entonces estaba diciendo, ellos y el resto de los versículos, a ellos sí los conozco y agradezco por sus vidas. Entonces lo que sabemos hasta ahorita de Pablo en relación a esta iglesia es que Pablo sabía de la reputación que tenían estos miembros de la iglesia en Roma. Pablo conocía a ciertas personas, pero Pablo nunca había ido a visitar Roma y nunca había conocido a todos los que formaban parte de esta iglesia. ¿Sí? Y aún así, Pablo estaba diciendo, ustedes no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Ustedes no viven en la carne, sino que viven en el Espíritu. Pablo estaba afirmando su salvación. ¿Okay? Entonces aquí tenemos nuestra pregunta central el día de hoy. ¿Podemos afirmar la salvación de otros? La respuesta rotunda, porque ya vimos que Pablo lo hizo, tiene que ser que sí, sí podemos afirmarlo. ¿Sí? Pero quiero que tengamos algunas consideraciones y que veamos nosotros bien cómo suceden estas afirmaciones
de salvación. ¿Ok? Primeramente, quiero que notemos, con base a toda la palabra, que sí tenemos que afirmar nosotros la salvación de otros. ¿Sí? Eso es bien necesario. Es necesario para que nosotros podamos decidir, por ejemplo, con quién casarnos. ¿Sí? Hermanos, es bien necesario que con quién se casen. Los que no están casados, aquí tengo solamente a una persona casada. ¿Sí? Los que no están casados, que sepan que se están casando con una persona cristiana. ¿Sí? La Biblia nos dice, hola, si gustas, hay un lugar allá. La Biblia nos dice, por ejemplo, acerca de una viuda, de las viudas, perdón, Pablo comanda que ellas se casen otra vez. ¿Sí? Sí, dice el versículo 39 de 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, 39. Si gustan no lo busquen. Pásale. No te preocupes. 1 Corintios 7, 39 dice, si el marido muere, haciendo referencia a una viuda, entonces, está en libertad de casarse con quien desee. Porque hasta ahí dirías, cásate con quien quieras. Pero el versículo hace una aclaración. Solo que sea en el Señor. Es una persona que está en el Señor. Una persona que es creyente. ¿Sí? Entonces, te puedes casar, pero tienes que casarte con alguien que sepas tú que es creyente. Entonces tienes que poder afirmar que es creyente esa persona, ¿no? Se puede decir eso. Otra cosa, tenemos que también afirmar que alguien más es creyente para formar una amistad cercana también, ¿sí? Ejemplo, 2 Corintios 6, 14, este versículo que ya se sabe, nos dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Está diciendo, no te asocies de tal forma con los incrédulos que pueda ser una unión realmente, en este caso podríamos decir, cercana, ¿sí? Sino que tienes que ver tú que no sean incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Sí? Tú no puedes entrar en esta relación tan cercana porque vas a ser influido. Porque aparte de eso, a fuerzas tienen que ser uno u otro. ¿Van a ser luz o van a ser oscuridad? Una de las dos. ¿Sí? Entonces tenemos que poder afirmar mis mejores amigos, mis personas más cercanas son creyentes. ¿Sí? Tengo que poder afirmar esto. La Biblia también nos dice que tenemos que poder afirmarlo nosotros para saber a quién amar con amor especial. Ojo, ¿por qué? Porque Gálatas 6:10 se nos dice que tenemos que amar absolutamente a todos y hacerle bien a todos, pero hay que tener un especial énfasis en los que son creyentes. Eso nos dice el versículo. Dice el versículo, así, entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. La aclaración, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces tengo que saber que son creyentes para yo hacerles bien especial a estas personas, ¿sí? Y cumplir este mandato. Tengo que saber que son creyentes para establecer un pastor. O en este caso, digo, aquí nadie va a establecer un pastor, probablemente, quizás después, no sé. Pero ese es uno de los requisitos. Los que establecen pastores tienen que saber que la persona a la que están estableciendo es un creyente, ¿sí? Tienen que tener una cierta seguridad. Se nos dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:8, no tiene que ser un recién convertido, no tiene que ser un neófito, ¿sí? Entonces tengo que saber que es un creyente y tengo que saber que no es un creyente nuevo, ¿sí? Tengo que saber que es un creyente y que es un creyente maduro. Se nos dice también en 2 Timoteo 2, versículo 2, que tiene que ser un hombre fiel el que se establezca. O sea, tiene que ser un creyente y aparte de eso un creyente fiel a Dios, ¿sí? Entonces, si notan, todos estos pasajes y más, digo, porque ahorita nada más estoy haciendo un breve resumen, nos muestran que toda la Biblia asume que sí podemos hacer afirmaciones de fe, ¿sí? De que sí podemos hacer afirmaciones de que alguien tiene fe, ¿sí? Es una primera consideración. Ahora, ya específicamente en Pablo destacan por sobre todos los demás. Pablo, cuando hablaba a las iglesias que él había establecido, o en este caso, esta iglesia que él no estableció, hablaba haciendo afirmaciones de fe, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo con una sola. En Filipenses, si pueden acompañarme, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se ve una de las afirmaciones más amorosas de salvación
que el apóstol Pablo alguna vez hizo. Filipenses es probablemente la iglesia más amada de Pablo, los filipenses, la iglesia en Filipo, ¿sí? Y él les escribió en el versículo 6, estoy convencido precisamente de esto. Noten el lenguaje, estoy convencido, ¿ok? ¿De qué? De que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es la buena obra ahí? Es la salvación. Y dice, la va a perfeccionar, la va a completar. Esta persona que comenzó la buena obra, Dios la va a completar en cada uno de ustedes, dice Pablo. Y yo estoy convencido de esto. Pablo está hablando con seguridad acerca de la salvación de los filipenses. ¿Por qué? Porque había mostrado buenos frutos ellos, porque habían formado una relación de amor tan cercana, Pablo y la iglesia, que él estaba bien seguro. Chequen el versículo 7. En el versículo 7, él defiende esta seguridad que tiene. Chequen, es justo que yo sienta esto. ¿Qué cosa? El convencimiento acerca de cómo es que son salvos. ¿Sí? Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. ¿Sí? Entonces, por el hecho de que habían estado en tribulaciones, porque habían estado proclamando el Evangelio, porque había visto cómo habían perseverado y ayudaban a Pablo, y eran una iglesia que constantemente daba, y cuando no podía dar, entonces era la única ocasión en la que no daba. Por eso Pablo sabía que ellos eran fieles, ¿sí? Y afirmaba esta salvación con seguridad de cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, debemos de poder decir, sin embargo, no, perdónenme, tenemos que ver nosotros que es bien hermoso, hermanos, es bien hermoso que estemos acompañados de verdaderos creyentes. Esto nos muestra todos estos versículos. Es hermosísimo que podamos decir nosotros que la gente con la que nos relacionamos son creyentes fieles a Cristo. ¿Sí? La relación de Pablo debería ser una relación que nosotros deberíamos aspirar a tener, ¿sí? Con otros creyentes. Sin embargo, no podemos tomarlo a la ligera. El afirmar simplemente esta persona sí es creyente, no me lo puedo tomar a la ligera, sino que tengo que ver que esta realidad de la constancia, de la perseveración, son las pruebas que a mí me permiten decir que sí es un verdadero creyente, alguien más. ¿Sí? Tengo que poder observarlo a través de, podríamos llamarle un juicio, no es un juicio como tal, pero podríamos decirle una examinación, ¿sí? de que veamos la fe de otros y veamos qué tan parecida es a la fe bíblica. ¿Sí? Y de los que se note que tienen una fe extremadamente cercana, amigos, hacerlos nuestros mejores amigos, ¿sí? Hacerlos nuestros hermanos, aprender de ellos, enseñarles lo que podamos, ¿sí? Y crecer de forma constante, ayudándonos unos a otros en esta fe. ¿Sí? Creo que eso es una bastante importante enseñanza que vemos aquí de Pablo. Chequen la forma en la que Pablo reaccionaba con ellos. Filipenses 1, 3 y 4. Pablo no lo tomaba como algo a la ligera, sino que por lo mismo dice el versículo 3, él daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos, ¿sí? Él pedía siempre con gozo en cada una de sus oraciones por ellos. ¿Sí? Entonces yo observo que si es un verdadero creyente esta persona, observo su gran ejemplo en la fe y no lo tomo como algo ligero, sino que lo agradezco grandemente delante de Dios y pido también en cada una de mis oraciones porque esta persona continúe perseverando. Hermanos, hay que ser ese tipo de amigos, ¿sí? Y buscar ese tipo de compañías. Ok, pero ahora sí tengo que ponerles las aclaraciones, porque estoy seguro que alguien aquí está pensando, no se puede afirmar que alguien es creyente. Y muy probablemente sea por una buena razón. Les voy a decir un par de cosas que tenemos que considerar. ¿Ok? Primeramente, tenemos que considerar que mientras que sí podemos afirmar nosotros que alguien más es creyente, nunca podemos afirmarlo con una seguridad total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocemos el corazón de la persona. Entonces, la primera declaración es que el único que conoce el corazón verdaderamente es el Señor.
Por ejemplo, Jeremías 17:10, no lo busquen, se lo saben, pero Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, escudriño el corazón. Esto va luego, después de que dice Jeremías, ¿quién comprenderá el corazón? Dice el versículo 10, el Señor. El Señor es el único que conoce en verdad el corazón de las personas. Por tanto, el Señor es el único que puede afirmar en verdad si una persona es salva o no lo es. ¿Sí? Por eso, entonces, las afirmaciones que yo haga, las afirmaciones que ustedes hagan, tienen que ser afirmaciones que no sean absolutas. ¿Sí? Nunca puedo decir con extrema seguridad, alguien más es creyente. ¿Sí? Los filipenses, por ejemplo, no podían leer lo que había escrito Pablo, el hecho de que ellos eran creyentes, no podían leer eso y decir ellos, yo tengo seguridad de mi salvación porque el apóstol Pablo me dijo que yo soy un salvo. ¿Sí? No podían. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo Pablo era más en relación a lo que él sentía acerca de ellos, ¿sí? Y lo que veía por sus frutos, que acerca de una realidad extrema. ¿Sí? Por eso, Pablo siempre hace aclaraciones. Por ejemplo, chequen Filipenses 2:12, ahorita que nos encontramos ahí. Pablo hace una aclaración en el versículo 2:12, donde les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Sí? O Filipenses 1, versículo 27, también cerca de sus pasajes, dice él, como centro de su carta a los filipenses, les dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y Pablo hace esto en todo lugar. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo. 1 Corintios capítulo 15. Corintios está un poquito antes del Filipenses. 1 Corintios 15. Pablo les recuerda el Evangelio a los Corintios y les dice una advertencia. ¿Sí? Dice el versículo 3, yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Sí? Que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. ¿Sí? La advertencia se encuentra en el versículo 2. ¿Okay? Versículo 2 les dice, ¿saben qué? Vamos a leer desde el 1 porque si no me corta la oración, pero chequen el 1. Dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual, ahora sí, versículo 2, también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. ¿Sí? Está diciendo Pablo esta advertencia. Ustedes lo creyeron, pero tienen que perseverar en ello. No tienen que asumir su salvación y ya, sino que con seguridad de salvación, hermanos, viene acompañado perseveración en nuestra salvación. ¿Sí? Ok, entonces, primera aclaración, solamente Dios conoce el corazón. ¿Sí? Segunda aclaración, tenemos que ver que también que no todo aquel que afirma ser creyente lo es en verdad. No todo aquel que afirma ser creyente lo es en verdad. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan de Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, se observa ahí un juicio y está Cristo delante de personas que le llamaban Señor, Señor. ¿Sí? Hicimos milagros en tu nombre. Y Cristo les dice, no te conocí. ¿Sí? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces, tenemos que ver que es una realidad bíblica que hay personas que no son creyentes, que afirman ser creyentes, que pertenecen a una iglesia, que están de forma constante realizando cosas, incluso alabando. ¿Sí? Por eso tenemos que perseverar también con mucho cuidado, a alentar a otros a que conozcan el Evangelio. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo de que sabemos que en la iglesia van a habitar ambos creyentes y no creyentes. 1 Corintios 11, versículo 19, ahorita que nos encontramos aquí cerca. 1 Corintios 11, 19 nos muestra la realidad de que en una iglesia siempre van a habitar estos dos grupos. Un grupo de personas que son aprobadas y un grupo de personas que son reprobadas delante de Dios. ¿Sí? Y estos subsisten de forma conjunta. No es el único pasaje que nos muestra esto, pero quiero traerles atención a esto. Tenemos que saber nosotros, Vida Nueva tiene estos dos grupos. Todas las iglesias que ustedes puedan pensar
y en estos dos grupos. ¿Por qué? Porque bíblicamente existen. ¿Sí? Versículo 18. Y el énfasis está en el 19. Dice el versículo 18. En primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones, haciendo referencia a los corintios, ¿sí? Entre ustedes. Y en parte lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo? Porque es necesario que entre ustedes haya bandos a fin de que se manifieste entre ustedes los que son aprobados. Diciendo, es necesario, no te la palabra, que haya divisiones para que se manifieste quiénes son aprobados. La división, en este caso, de gente incrédula no es deseable y al mismo tiempo nos dice Dios, tiene que suceder. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros que va a haber siempre en una iglesia personas que afirman ser creyentes y que en verdad no lo son. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice esto como conclusión? Traigo la pregunta otra vez. ¿Podemos afirmar la salvación de otros o no podemos? Nos dice como conclusión que podemos afirmar la salvación de otros, pero nunca con máxima certeza. ¿Sí? Podemos afirmarlo a ver el fruto de la gente. ¿Sí? Podemos afirmar todo lo que ha hecho Dios en la persona y a través de la persona, pero tenemos que realizarlo con prudencia. Y la forma de realizar esa prudencia es como la que viene en nuestro pasaje base. Romanos 8, versículo 9. ¿Cuál es esa forma? Es básicamente que yo hago al mismo tiempo una afirmación de la salvación y una advertencia. Y eso se observa en nuestro pasaje. Chequen, afirmación en nuestro versículo base. Romanos 8, 9. Afirmación. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Advertencia. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Porque si alguien, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Sí? ¿Entonces notan? Afirma su salvación, les da la advertencia, si no lo tienen, no son salvos. ¿Sí? Entonces hacen las dos cosas, Pablo. Eso debería enseñarnos, hermanos, a no ser drásticos. Tenemos un buen ser drásticos nosotros, ¿saben? O sea, a fuerza hacemos una o la otra. O afirmo la salvación o la advierto. O sea, en este lado no creo en realidad que es algo en lo absoluto y advierto. De este lado creo y lo tomo como si fuera a la ligera. No tiene que suceder eso, ¿sí? Las unimos. Hacemos las dos y lo hacemos con cada una de las personas que tenemos. Hermanos, es una muestra de amor que nosotros prediquemos a las personas que sabemos que son salvas. ¿Sí? Nos dice, por ejemplo, la palabra, esto está en Hebreos 3:13. Si gustan, no busquen esta, pero Hebreos 3:13 dice, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. No sea que sea hallada una persona dentro de la iglesia que no es creyente. Mejor exhorta, ¿sí? Porque podría existir una persona que en verdad no es creyente. ¿Okay? Entonces, si notan, todos estos versículos nos muestran un ejemplo tremendo de parte del apóstol Pablo. ¿Sí? Nos muestran que tenemos que buscar nosotros e identificar quiénes son en verdad salvos, agradecer por sus vidas, orar por sus vidas, ¿sí? Hacerlos nuestra compañía cercana, ¿sí? Y que tenemos que advertirles grandemente. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la exhortación para el día de hoy. Ahora vamos a comenzar a observar en verdad cómo sucede en el texto. Todavía no hemos observado eso. ¿Sí? Quiero que vean cómo sucede en el texto. Entonces, lo que quiero hacer con los minutos que me quedan es comenzar a observar este versículo 9. Comenzar porque sé que no voy a terminar. Entonces, comenzar. Y básicamente quiero que lo tomemos como una palabra ahorita hacia nosotros. O sea que yo tengo que pensar de esta forma, básicamente. Pablo, ese es un ejemplo. Pablo asume que yo soy salvo, pero me da la advertencia a mí. Entonces yo tengo que saber qué significa el hecho de ser salvo y saber cuáles son las advertencias que tengo que escuchar. ¿Sí? Y identificar yo si yo soy salvo. ¿Sí? Esa es la forma en la que quiero que lo tomemos. Y después, ya que hemos recibido eso, quiero que lo que hagamos es ahora para afuera. Ahora yo poder afirmar la salvación de otro y poder hacerlo con estas advertencias. ¿Sí?
y en verdad cuidar de mi iglesia. ¿Sí? Va. Entonces vamos a ver la afirmación de Pablo y su advertencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver nada más el primer punto, la afirmación, ¿sí? Y voy a ver muy brevemente la advertencia y la próxima semana vamos a observar la advertencia, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de la advertencia? Y vamos a comenzar con la afirmación. Si pueden, leámosla otra vez. Romanos 8, versículo 9. ¿Cuál es la afirmación? Dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ok. Esta afirmación es una afirmación de salvación. Antes de que la empecemos a examinar, hermanos, nada más quiero que noten cuántos de ustedes asocian el decirle a alguien que es salvo con estas palabras. ¿Cuántos asocian y afirman que alguien no es salvo o afirman que ustedes no son salvos? Que digan que ustedes son salvos, perdón, diciendo yo ya no estoy en la carne. Porque esa es una afirmación bíblica, ¿saben? Es un lenguaje bien extraño, pero que debería ser utilizado por todos nosotros. Decir, yo ya no estoy en la carne. Es un lenguaje bien particular. Yo estoy en el Espíritu. Es un lenguaje que nos habla de locación. ¿Dónde me encuentro yo? Yo, cristiano, no me encuentro en la carne. Yo, cristiano, me encuentro en el Espíritu. Y aquí es donde habito. Esa es una forma de definir a la salvación y es una forma que nos muestra este versículo, es bíblica. ¿Sí? Entonces, si notan, aquí la condición para decir alguien es salvo o no es salvo es dónde se encuentra. Si se encuentra en la carne, si se encuentra en el Espíritu. ¿Sí? Ya hemos visto otras afirmaciones. En el versículo 1 venía la razón principal es que estamos en Cristo. Otra locación. Yo no me encuentro en Cristo, yo me encuentro en Cristo. La persona en Cristo está salva. Pero aquí hace referencia a cosas bien específicas. Vamos a verla. Básicamente, primeramente, nos preguntamos, ¿qué es estar en la carne? ¿Qué significa estar en la carne? Y les quiero decir que bíblicamente estar en la carne significa dos cosas. ¿Ok? Bíblicamente estar en la carne significa la vida natural de la persona. Eso es, que habita en un cuerpo. Todos, absolutamente todos en la tierra, el día de hoy, vivos, estamos en un cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo que respira, que come, que bebe, que duerme, ¿sí? Un cuerpo que tiene un corazón que palpita, ¿sí? Eso es estar en la carne, bíblicamente. La otra es estar en una vida carnal, y eso es algo bien distinto, ¿sí? Pero quiero que vean que ambos son bíblicos para que no nos confundamos, nada más, ¿sí? Y vamos a ver rápidamente un ejemplo para el primero y luego observamos el segundo. El segundo es el que está haciendo referencia a Pablo. ¿Okay? El primero, chequen Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 nos muestra cómo es que Pablo decía que él estaba en la carne, pero haciendo referencia a que tenía un cuerpo. ¿Ok? Gálatas 2:20, chequen. Dice Pablo. Dice Pablo, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, Pablo está en la carne, viviendo una vida, ¿sí? La vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Pablo está diciendo, yo el día de hoy, hermanos, vivo en la carne. El día de hoy estoy teniendo las necesidades que les había dicho hace rato, de comer, de beber, de dormir, ¿sí? Estoy teniendo que andar caminando por las calles, ¿sí? Cada uno de los días, en ese sentido, todos estamos en la carne. Pero Pablo está diciendo también en este versículo, algo que quiero que noten, que no solamente vive en la carne. Él vive en la carne, sí, habita en un cuerpo, pero aparte de eso, él vive por la fe, dice el versículo. Él vive en el Espíritu. Entonces nosotros, hermanos, estamos como viviendo en dos lugares al mismo tiempo. Vivimos una vida en la carne, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Y vivimos una vida espiritual, y tenemos que cuidar de nuestro espíritu. Por eso se nos dice en la palabra, por ejemplo, de labios de nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque tienes una vida que tienes que comer y con eso vives, pero también tienes una vida que no es carnal, que es espiritual y tienes que ser alimentado por la palabra de Dios. ¿Sí? Es una primera definición. Pero si notan, habitan las dos.
Lo que hace la segunda definición, una vida carnal, es que está completamente del lado esta. Esta no existe en lo absoluto. Solamente vive la persona en la carne. ¿Sí? Entonces no habita él en una vida en relación a las cosas celestiales, sino que la vida en la carne, no la vida natural, sino la vida básicamente en pecado, es la vida que vive en las cosas terrenales y ya. No toca las cosas celestiales y vive para complacer las pasiones de la carne. Y esa es la afirmación de salvación. La afirmación de salvación de Pablo es: ustedes ya no viven para complacer las pasiones terrenales, sino que ahora viven para complacer a Dios. Esa es la afirmación de salvación. ¿Sí? Viven en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando está haciendo referencia a esto, este versículo, para decir esta es la salvación, en este caso, está haciendo referencia a que ya no se vive para la inmoralidad. Entonces, hermanos, si yo les dijera, ustedes son salvos, y se los dijera con este lenguaje bíblico, yo les diría, ustedes ya no viven en sus pecados. Ustedes ya no viven en inmoralidad. Ya no se dedican a los pecados. O en otras palabras, ya no viven en la carne. ¿Sí? Y es una afirmación tremenda. Esta es una afirmación tremenda. Porque ya no son esclavos al pecado. Ya no soy esclavo al pecado. Eso significa que yo soy salvo delante de Dios. Voy a darles un versículo nada más para lo de la vida carnal. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ahorita que también estamos en Gálatas. Sí, dejaron ahí su Biblia. Gálatas 5, 19 al 21, aparecen las obras de la carne. Dice el versículo 19. Gálatas 5, 19, dice: ahora pues, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo aquel que habita en esto no habita el reino de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que revisar bien nuestras vidas, que no estemos habitando en esto. Que esto no sea lo que dedicamos nuestras vidas, ¿okay? Sino que nos dediquemos nosotros a Dios por completo. ¿Okay? Porque si ya tenemos esta definición, estar en la carne significa no que yo vivo aquí, sino significa que yo vivo en los pecados. Entonces, ¿qué significa estar en el Espíritu? Que yo vivo en las cosas del Espíritu, que vienen después, en Gálatas, ¿sí? Que son el fruto del Espíritu, ¿sí? Que son las cosas que tienen que ver con Dios, dedicados completamente a Dios. Entonces, hermanos, pregunta ahorita, ¿ustedes pueden afirmar su salvación sobre esta base? Respondan ustedes. ¿Sí? La verdad es que es una pregunta difícil, si soy bien honesto, pero por eso tenemos que observar esos pecados. Si ustedes checan las listas de pecados, amigos, tenemos que ver que usualmente no son necesariamente lo que pensaríamos. Sí hay personas que habitan en pecados muy, que lucen demasiado, como los que vienen aquí. Pero también hay otras listas en Romanos capítulo 1, versículo 31 al 36, donde se habla de idolatría, donde se habla de avaricia, ¿sí? Donde se habla de dedicarnos, en este caso, a cosas nuestras, en vez de estarnos dedicando a Dios. ¿Sí? Tenemos que ver que esas dos no habitan juntas. ¿Sí? Yo tengo que vivir primeramente en absolutamente todo para Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la afirmación de salvación de Pablo. La segunda parte, ahora sí la digo brevemente, la segunda parte es una advertencia. ¿Okay? Entonces dice Pablo, ahora sí, resumimos, yo afirmo su salvación de ustedes. ¿Cómo la afirmo? Yo les estoy diciendo, ustedes ya no habitan en los pecados, sino que se están dedicando sus vidas a Dios. ¿Sí? Yo estoy viendo cómo es que ustedes se dedican por completo a Dios. Es la afirmación. ¿Sí? Y aquí va la advertencia. La advertencia es, si es que en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes.
pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ok, aquí va la advertencia. Esta es bien granota, bien granota. Miren lo que está haciendo Pablo. Miren los versículos. Pablo lo que está haciendo es básicamente, ya definió qué significa vivir en la carne, pero vivir en el Espíritu no se define solamente como contrario a esto, sino que vivir en el Espíritu, Pablo lo define en el resto del versículo como que el Espíritu habite en ti. Es lo que significa vivir en el Espíritu, de acuerdo a este versículo. ¿Sí? Entonces, lo que significa vivir en el Espíritu significa que, noten, versículo, el Espíritu habita en ti, que tengas el Espíritu de Cristo, ¿sí? Y que pertenezcas a Cristo. ¿Sí? Esas son las tres cosas que nos da este versículo. Noten, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está hablando tres cosas. Y son cosas bien importantes, hermanos. En sí son dos cosas nada más, pero quiero que vean la división. Las dos cosas son estas. Tienen que tener el Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Sí? Y el Espíritu Santo no lo tienen que tener solamente como si fuera que está entrando en ti y ya, sino que tiene que entrar en ti y hacer una morada, hacer una habitación, ser como una persona que estaba viendo casas y de repente encontró una buena casa y decidió comprarla y vivir en ella el resto de sus días. El Espíritu Santo entra en el creyente y habita en él por el resto de sus días. Hace de ahí, de esa casa, un hogar, ¿sí? La adorna, le agrega familiaridad, ¿sí? La próxima semana vamos a ver un poquito más esa imagen, pero básicamente es eso. Si él habita tan familiarmente dentro de ti, eso da un resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, amigos, decide con qué dirección va a ir la casa. Decide qué va a surgir de esta casa. Y en el caso del Espíritu Santo, todo lo que sucede es que sale una casa dedicada a Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo va y dice, como si fuera Josué, dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Hermanos, ¿sí? La primera. Y la última, nada más la estamos viendo de paso. La próxima semana las vemos con un poquito más de detenimiento. La última es que pertenecemos entonces a Cristo. ¿Sí? Nótese, cuando está diciendo este versículo que habita en nosotros, que Él entra en nosotros, Él no entra como un visitante más. Él no entra como una compañía para nosotros, ¿sí? Él entra como nuestro dueño. Entonces, una persona que está habitada por el Espíritu es movida y dirigida por el Espíritu. Y Él se convierte en su rey. Y por eso mismo, Cristo se convierte en su rey. Entonces, hermanos, tenemos nosotros qué significa la salvación, que no habitamos en nuestros pecados y que somos dirigidos por un Rey Jesucristo y damos un buen fruto. Entonces, hermanos, es lo que tenemos que afirmar con otros. Y es lo que tenemos que buscar en otros. ¿Sí? Tengo que afirmar primeramente yo. Pregunta, ¿habito en mis pecados? No habito en mis pecados. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿estoy yo dando un buen fruto? Un fruto que muestra que en verdad tengo el Espíritu Santo. Tercera pregunta, ¿estoy yo en verdad colocando a Cristo como mi Rey en toda mi vida? ¿O lo estoy dejando como un consejero nada más? ¿Sí? Entonces, hermanos, esa es la pregunta para ahorita. Próxima semana vemos con más detenimiento la segunda mitad del versículo. ¿Okay? Vamos a terminar orando. ¿Quién quiere dirigirnos a la oración? ¿Quieres? Vas, hermano. Claro que sí. Te paso mi celular. Gracias. Muchas gracias, Dios, por este tiempo que tuvimos de aprendizaje de la palabra, Dios. Gracias porque podemos escudriñar nuestros corazones a través de este mensaje que dio mi hermano Jaso, Dios. Te pido que cada uno de nosotros podamos escudriñarnos, que podamos adentrarnos más en ti para ver si realmente estamos viviendo bajo el Espíritu, Dios, y que no nos estemos dirigiendo bajo la carne, Jesús. Muchas gracias te doy por este tiempo. Te pido que sea de bendición para cada uno de nosotros, que lo llevemos a la práctica y que bendigas a cada una de las personas que también estaban en línea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.